Yo llevo más de 2 años viviendo y estudiando en China y he de decir que yo vivo y estudio gratis aquí. No pago por la matrícula, no pago por el alojamiento, no pago por el seguro médico y hasta incluso cuando yo venía aquí en China, a mí me pagaron el billete de avión y cuando esté yendo a mi país también me van a pagar el billete de avión de vuelta. Y es más, cada final de mes a mí me dan un dinero que me sirve para mi manutención. No es demasiado, pero es lo suficiente para que yo pueda vivir cada mes sin necesidad de pedir a mis tutores que me envíen un dinero. No se vive como un rey, pero se vive cómodamente. Pero cuando yo estaba haciendo el procedimiento para obtener esta beca, que para los que no lo sabían, yo soy Héctor, natural de Guinea Ecuatorial y soy becario del gobierno de China, cuando yo hacía el procedimiento para obtener esta beca, yo no vi información al respecto sobre este tema, por lo menos en español. Vi en inglés, pero no vi nada en español. Por lo tanto, he visto para bien, ya que alguna gente me ha escrito en privado también para que hable del tema, he visto para bien hacer este vídeo y explicándoos cómo es el proceso para obtener una beca del gobierno de China, que son algunas de las becas completas que se ofrecen aquí, ya que le vendría bien a mucha gente, sobre todo para gente que viene un poco de hogares asfixiados económicamente y tal, ¿no? Entonces yo creo que le puede servir a mucha gente. Si te gusta este tipo de vídeos, te recomendaría que te suscribas a mi canal, que comentes, que des like, que compartas y que me sigas en Instagram también como Rutas. Ahora sí, sin más preámbulos, soy Héctor y bienvenidos a una nueva ruta. Antes de deciros cualquier cosa sobre el procedimiento de las becas y todo eso, dejadme deciros que aquí en China hay tipos de becas, porque yo creo que la gente se suele volver loca cuando se está hablando de becas y no suelen leer la letra pequeña, ¿no? Aquí en China hay 3 grupos principales de becas. En primer lugar están las becas completas, que se dividen en 2. Las primeras son las becas del gobierno de China o becas de la CSC, como nosotros lo llamamos aquí en China. Y como he dicho, estas becas están relacionadas directamente con el gobierno de China y las ofrece el Ministerio de Cultura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El segundo grupo están las becas del Instituto Confucio, que están, están las becas del Instituto Confucio. Y el Instituto Confucio es el encargado de difundir el chino por el mundo y está relacionada con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura de China. En el segundo grupo tenemos las becas provinciales. China tiene 23 provincias y 4 ciudades como especiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que podemos decir que tiene 27 provincias y cada una de estas provincias ofrece becas. Estas becas dependen un poco de la provincia en la que estés y del tipo de carrera que tú quieras estudiar y tal. Y en tercer lugar están las becas parciales. Las becas parciales las ofrecen las universidades y cada universidad tiene su sistema de becas y también tienen lo que cubren y lo que no cubren. Por eso es conveniente leer siempre la letra pequeña y estudiar bien las ofertas, porque no todas las becas son iguales y no todas las becas cubren lo mismo, tampoco tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, en las becas completas, como os he dicho, están las becas del gobierno de China, las de la CSC y las becas del Instituto Confucio, que son 2 becas completas. Tienen los mismos beneficios que son estipendio mensual, matrícula, alojamiento, te pagan el billete de avión ida y vuelta y tal, pero no sirven para lo mismo. Con las becas de la CSC tú puedes venir a estudiar cualquier carrera aquí en China, pero con las becas del Instituto Confucio tú solamente puedes venir a hacer año de idioma. Y si tienes buenas notas y mucha suerte, puedes venir para cursar una licenciatura en literatura china. Solamente en literatura china, no puedes estudiar ni economía, ni ingeniería, ni medicina, ni absolutamente nada. Por lo tanto, ya veis las 2 diferencias ahí en medio. Entonces, el error que yo veo que mucha gente comete es simplemente escuchar la palabra beca y quedarse ahí. No investigan, no preguntan, no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, como que yo creo que este es un problema que yo creo que con este vídeo habré despejado alguna que otra duda a la gente, ¿no? Así que vayamos a lo que es la beca de la CSC, la beca completa del gobierno de China, que es el apartado que más yo domino porque yo estoy dentro del sistema. En primer lugar, todo lo que yo voy a contar sobre el procedimiento para obtener esas becas es aplicable a Guinea Ecuatorial, mi país. Yo no sé cómo se hará en otros países, seguramente tendrán sistemas distintos o no sé, pero así es como se hace en mi país de origen, en Guinea Ecuatorial. En primer lugar, para obtener estas becas,
tienes que esperar a que haya una convocatoria de becas. Las convocatorias de becas en Guinea Ecuatorial suelen empezar por ahí diciembre, enero. Por lo general suele ser en diciembre. Cuando yo aplicaba para la beca, la convocatoria comenzó en diciembre y termina a principios de enero si tienes suerte, o finales de diciembre, ¿no? Entonces ya tenéis que manejar estas fechas, cuando abre la convocatoria de becas. Lo segundo suele ser los documentos que tienes que tener o los documentos que tienes que preparar para aplicar a la beca. En Guinea Ecuatorial los documentos que se suelen pedir suele ser el certificado de selectividad, tienes que haber aprobado la selectividad. También se suele pedir un certificado de antecedentes penales, un certificado médico que no padeces ninguna enfermedad contagiosa y la hoja académica, que es donde aparecen tus notas de la secundaria. En Guinea estos documentos se suelen depositar en el Ministerio de Educación. Se suele aplicar un par de filtros. Primero depositáis los documentos en el Ministerio de Educación y ya si tienes suerte, te llama alguien de la embajada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Ministerio de Educación hace un filtro. Supongamos que aplican unas 100 personas para la beca. De estas 100 personas, el Ministerio de Educación pone un filtro que no sé cuál suele ser y saca unas 60 personas. Entonces envían los nombres de esas 60 personas a la embajada de China, que es la que tiene la palabra final. Por lo tanto, si tú pasas el filtro del Ministerio de Educación, alguien de la embajada te va a llamar por teléfono, no te van a enviar un mensaje por WhatsApp ni un correo electrónico ni nada, te llamarán por teléfono y por lo general te hacen una entrevista por teléfono haciéndote preguntas básicas como ¿qué prefieres, el amor o el dinero? Cosas así. Cabe resaltar que este tipo de cosas para los chinos son importantísimas. Por lo tanto, tienes que responder con cabeza. Aunque claro, tú no sueles estar esperando esta llamada. A mí cuando me llamaron, yo estaba durmiendo y esa llamada es la que me despertó. Entonces, yo respondí lo primero que se me pasó por la cabeza y al parecer respondí bien. Entonces, si tú pasas el filtro de la llamada, como os he dicho, vamos a suponer que ya hay 60 personas, supongamos que 50 personas son las que pasan el filtro de la llamada. Pues con estas 50 personas se organiza un examen. En mi tiempo era un examen online, pero tengo entendido que ahora el examen se hace de manera escrita y se suelen hacer algunas preguntas sobre relaciones entre China y Guinea Ecuatorial y preguntas generales sobre China, como por ejemplo con cuántos países limita China, unas montañas de China, ríos de China, personajes famosos de China, cosas, cultura básica sobre China, ¿no? También relaciones entre Guinea Ecuatorial y China, como he dicho. Entonces, si tú pasas este examen, tú ya tienes media beca ganada, porque después de ese examen se suele hacer como un filtro otra vez. Ya tenemos entendido que ya quedan 50 personas. Después del examen suelen quedar unas 45. Al terminar el examen, os cogen y os llevan a una clínica china. Sí, por lo menos en mi tiempo fue a una clínica china, aunque tengo entendido que ahora ya se va al Hospital General de Malabo y tal. Pero en mi tiempo nos llevaban a una clínica china para hacer exámenes médicos. Te revisan absolutamente todo, desde la visión hasta tu estado físico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si tú pasas este examen médico, ya tienes un paso más hacia conseguir la beca, ¿no? Entonces, como ya quedaban 45, ahora después del examen médico quedan 40. Entonces, estos 40 van a la embajada, tienen como una pequeña reunión ahí y ahí os dan como unas pequeñas pautas sobre cómo tenéis que hacer para registraros. Como os he dicho, las becas estas las ofrece el Ministerio de Educación de China. Por lo tanto, vosotros os tenéis que registrar en el portal del Ministerio de Educación de China. O sea, hay un apartado dedicado única y exclusivamente para los becarios. Te tienes que crear una cuenta ahí y te registras. Subes tus datos, la información, toda tu información. Nombre de tus padres, número de teléfono de tus padres, cosas como estas, ¿no? Y por último, tienes que elegir 3 universidades. Ahí es donde mucha gente suele caer. ¿Cómo elegir universidades para estar seguro que a ti te van a acoger? Lo primero suele ser elegir una universidad top de China, lo primero. Lo segundo suele ser elegir universidades más o menos medianas y por último elegir universidades que están en lugares un poco remotos y alejados del ojo de Dios. China tiene muchas ciudades, no todo se limita a Beijing, a Shanghai. Entonces tienes que elegir ciudades de la periferia, como por ejemplo donde yo vivo, Harbin. Eliges este tipo de ciudades, universidades que están en esas ciudades, que también hay universidades buenísimas. Si tú haces este tipo de elección, te van a coger 100%,
Porque hay un problema que mucha gente no sabe. Si ninguna de estas tres universidades... No. Porque hay algo que mucha gente no sabe. Si ninguna de estas tres universidades te acepta, es probable que pierdas la beca. Por lo tanto, siempre viene mejor elegir buenas opciones antes que elegir opciones que elige todo el mundo y que después no te acepten. Porque un error que comete mucha gente, siempre que eligen una universidad, ponen Beijing o Shanghai, universidades que están en esas dos ciudades, y los chinos ya no quieren gente en estas ciudades, quieren gente en ciudades alejadas del ojo de Dios. Por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, en el noreste de China, aceptan a cualquier persona. Tú vienes aquí, te postulas, vas a ganar la beca sí o sí. Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta este tipo de opciones. Lo siguiente suele ser elegir la carrera. Una vez que tú ya has elegido la universidad, elige la carrera. Ahí yo recomiendo a la gente que se meta un poquito en internet y que mire qué universidades se especializan en la carrera que quiere estudiar. Porque aquí en China hay cientos de universidades y cada universidad se especializa en algo o en dos o tres cositas. Por ejemplo, la universidad en la que yo estoy es especialista en sacar ingenieros. Pero también hay una facultad de economía y una facultad de letras. Obviamente que esta universidad no es buena en economía, por lo tanto, si tú quieres estudiar economía en mi universidad, lo llevas claro. Entonces tú tienes que ir mirando este tipo de cositas a fin de elegir la universidad que se adecua a lo que tú quieres estudiar. Y por eso es importante hacer un buen trabajo de investigación. Una vez que tú ya has elegido la carrera, la universidad, todos tus datos ya están en el portal de la CSC, del Ministerio de Educación de China, lo único que tú ya tienes que hacer es esperar. Generalmente el proceso de espera suele tardar demasiado. En mi tiempo yo puse mis datos, me creé el perfil y todo eso a finales de marzo y a mí la carta de admisión me llegó en junio. Y durante este tiempo, si tú tienes mala suerte, te pueden quitar. Tú pierdes la beca así, sin más, sin ninguna explicación. Por lo tanto, es como un proceso de incertidumbre. Cuando tú ya tienes la carta de admisión, es que tú ya vas a viajar. Las cartas de admisión suelen llegar a finales de junio, julio, por ahí. Os llaman de la embajada, os dicen, vuestras cartas de admisión ya están aquí, venid a retirarlas. Entonces, cuando tú ya tienes tu carta de admisión, lo siguiente suele ser que tú empieces con el procedimiento del visado, que generalmente no suele costar porque en la embajada os ayudan para hacer absolutamente todo. Cuando tú ya tienes el visado, te dan el billete. A mí me compraron el billete, pero yo he escuchado casos de gente que ellos mismos tienen que comprar su billete. Ya he escuchado algún caso aislado así, pero por lo general esta beca cubre los billetes de ida y vuelta. Cuando tú ya tienes tu billete, lo suyo es venir, llegar aquí en China, instalarte y comenzar con tu proceso de aprendizaje. Pero la cosa no termina ahí, algo que no cuentan. Cuando tú llegas aquí en China, tú tienes que renovar tu beca todos los años. De hecho, la beca se suele renovar en abril de todos los años. ¿Y cuál es el proceso para renovar la beca? Tienes que tener buenas notas, tienes que tener buena conducta, tienes que participar en actividades durante el año, no el curso escolar, durante el año, a fin de que cuando tú estés renovando la beca, tú puedas meter todos estos datos ahí y que sea más fácil para el gobierno renovarte la beca por un año más. Es como firmar un contrato en fútbol, ¿no? Si tú marcas muchos goles y tienes buenas actuaciones encima, si no buscas problemas ni nada, es fácil que te renueven el contrato. Y es un error que yo veo a mucha gente cometer, es que cuando llegan aquí ya no se quieren mezclar más con nadie, ya no quieren esforzarse más para hacer nada, pero te tienes que esforzar. Tienes que intentar sacar buenas notas, tienes que participar en actividades que te den diplomas, porque con esos diplomas se te renueva la beca más fácilmente. Y además, si la gente de tu universidad te tiene ahí como una persona que participa frecuentemente en actividades, tiene buenas notas y tal, es más fácil que ellos te den un comentario positivo a la hora de renovarte la beca. Y así el gobierno, bueno, si los profesores le ven como un buen estudiante y encima demuestra que tiene certificados, tiene buenas notas, tiene buena conducta, entonces te dan la beca por un año fácilmente. Cosas malas que tiene esta beca es que durante el año de idioma, por cierto, si tú vienes aquí para cursar la licenciatura con esta beca, tú tienes que estudiar en chino y generalmente tienes que hacer un año de idioma. Durante el año de idioma, si tú no lo apruebas, te quitan la beca. Ya que el año de idioma no es solamente aprobar el año de idioma, hay un examen que suele ser como selectividad
y todos los becarios se ven sometidos a este examen. Suele ser un examen de chino, matemáticas. Si vas a estudiar una ingeniería, suele ser chino, matemáticas, física, tecnología y otra asignatura más que ya me he olvidado. Varía un poquito en función de lo que tú quieras estudiar. Tienes que aprobar este examen y también tienes que aprobar el año de idioma. Si no lo apruebas, pierdes la beca. Y cuando tú pierdes la beca durante el año de idioma, tú tienes dos opciones. La primera, o vuelves a tu país, o la segunda, vuelves a hacer el año de idioma, pero pagándolo por tu cuenta. Y tener en cuenta que las universidades en las que generalmente los becarios hacen el año de idioma suelen ser universidades buenísimas. Y la matrícula es carísima. Por lo tanto, pagar tú mismo el año de idioma no suele ser plan. Porque, por ejemplo, la universidad en la que yo hacía el año de idioma, la matrícula rondaba los 30.000 yuanes. Los 30.000 yuanes es muchísimo dinero. Ahí os dejo el conocimiento, ahí os dejo los consejos. Tenéis que involucraros, tenéis que estar activos, no estar dormidos. Porque al final del día, lo que te premia no son las notas que tú vayas a quitar en clase. Porque tú puedes tener buenas notas en clase, pero si tú no haces actividades extraacadémicas, tú no participas en mítines, en reuniones, en deportes, en lo que sea, los chinos no te van a ver bien. Por ejemplo, yo no soy el mejor estudiante de mi clase, los mejores son dos norcoreanos y tal, pero en mi sala yo siempre me involucro en cualquier actividad que hay, cantar, bailar, pintar, escribir, correr, lo que sea, yo estoy en absolutamente todo. Y yo siempre tengo buenas puntuaciones de mis profesores, ellos me valoran positivamente, de hecho me valoran más que los que tienen mejores notas en mi sala, para que os imaginéis, simplemente por estar activo, por interesarme en la cultura del país, por interesarme en historia de China y cosas así, porque al final del día el objetivo de los chinos al dar estas becas es que la gente venga aquí en China, que aprenda la cultura de China, que aprenda absolutamente todo sobre el chino y sobre China, para que cuando esta gente esté yendo a sus países puedan ser el puente entre China y su país. La gente no lo ha visto aún, no lo ha entendido. Esa es la razón por la cual los chinos se gastan muchísimo dinero en esto. Ahora bien, no todo el mundo tiene la posibilidad de ganar una beca. Ya os lo digo, ganar una beca de estas es bastante complicado, pero vale la pena intentarlo, no os voy a mentir. Os lo digo yo que tengo una y que me costó bastante ganarla. Por eso yo os digo, si queréis venir aquí en China para vivir gratis y no tener que pagar nada, os recomiendo intentarlo. Sinceramente, vale la pena, porque si tú ganas la beca esta, tú tienes el cielo ganado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo sé que va a haber alguien que se va a quedar con una duda dentro, que va a tener alguna pregunta, que va a tener alguna inquietud. Para cualquier persona que haya visto este vídeo y crea que tiene una duda con respecto a ese tema, me puede escribir en Instagram o lo puede poner en los comentarios y yo le voy a responder amablemente. Y ya sabéis que en este canal se aprenden cosas sobre China, sobre África, sobre estudios aquí en China, sobre viajar por China, que yo viajo mucho y tal. Pasa que yo no suelo tener tiempo para grabar vídeos en los lugares en los que voy. Por ejemplo, hace poco yo estaba casi en la frontera entre China y Vietnam, pero no tuve tiempo de grabar nada ahí, ¿no? Porque fui por otras cosas. Así que si te interesa este tipo de contenido, como he dicho, suscríbete, comenta, da like, comparte. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en la próxima ruta, que será dentro de mi universidad. Os voy a enseñar cómo es el día de un estudiante africano aquí en China.